Bueno, vamos a empezar. Yo voy a omitir una presentación que a esta altura no tiene sentido, porque además todas y todos quienes están aquí conocen a Chantal. Y básicamente, solo para homenajearla, decir que todas, todos nosotros, todos los que alguna vez empezamos a estudiar en una época muy compleja, con una dictadura, en mi caso, que no nos permitía prácticamente acceder a la bibliografía, cuando a principios de la democracia aparece hegemonía y estrategia socialista, empezamos a quedar atrapadas y atrapados en la lectura de ese texto maravilloso que sienta todas las bases teóricas sobre las que después tanto Chantal como Ernesto nos fueron enseñando, cómo además la teoría puede tranquilamente hacernos participar y tener esperanzas y accionar sobre aquello que es la realidad social de los pueblos. Y en relación al arte, decir que toda la cuestión del antagonismo, como la plantean, y del agonismo, como la plantea Chantal, es fundamental, porque para nosotros no existe tampoco el arte sin esa clara disquisición de que la política, lo político, el orden de lo político es inherente a lo antagónico, y que de alguna manera esa relación tiene que ser organizada, tiene que ser superada por la política. Me parece que en ese sentido, cerrar este primer foro de arte y política en el marco de Claxo nos permite el honor de tener a Chantal, la oportunidad de tenerla, y bueno, toda la disputa también que se da por escucharla tiene que ver con eso que es tan propio de la pasión, que también ella sabe cómo hacernos llegar en su teoría. Así que bueno, los dejo para escucharla. La reflexión sobre el papel de los afectos en política ha sido desde mucho tiempo al centro de mi trabajo, y quisiera esta noche presentarles algunas consideraciones al respecto, con consideración especial en las prácticas artísticas. Una de mis críticas principales a las teorías democráticos liberales es su incapacidad para reconocer la dimensión afectiva, incapacidad a la que considero la consecuencia de su percepción del individuo, al que presentan como actuando en el campo de la política, impulsado o bien por la búsqueda de sus propios intereses o bien por motivaciones morales. Esto les impide reconocer la naturaleza colectiva de los actores políticos y plantear una de las cuestiones que me parece esenciales para la política: cómo se crean las formas colectivas de identificación y cuál es el rol desempeñado por los afectos en ese proceso. Esto es lo que pretende abordar mi reflexión en torno a las pasiones, reflexión que estuve llevando a cabo a través de varios de mis libros. Después de haber presentado rápidamente las bases teóricas de esa reflexión, bueno, muchos de ustedes ya las conocerán, pero no puedo dar por sentado que todos, entonces tengo que rápidamente al principio presentar un poco las bases teóricas, pero después de eso entonces examinaré el papel que pueden jugar las prácticas artísticas en la movilización de los afectos. Se me ha preguntado a menudo por qué hablo de pasiones para referirme a los afectos y por qué no utilizo más bien la noción más común de emociones. De hecho, desde la perspectiva que defiendo, resulta esencial establecer una distinción entre pasiones y emociones. Mi reflexión ha sido elaborada en relación al ámbito político, y uno de sus principios centrales es que en dicho ámbito siempre estamos tratando con identidades colectivas, algo que el término de emoción no me parece que es muy apropiado en ese campo, ya que las emociones generalmente son vinculadas a los individuos. Sin duda, las pasiones también pueden ser de naturaleza individual, pero yo he decidido utilizar ese término porque me parece mejor para destacar la dimensión de conflicto y sugerir una confrontación entre identidades políticas colectivas, dos aspectos que yo considero constitutivos de la política.
Por pasiones designo un cierto tipo de afectos comunes, insisto sobre eso, afectos comunes, eso es lo que hablo, pasión, y cierto tipo, a saber, aquellos afectos comunes que son movilizados en el ámbito político en la constitución de las formas de identificación nosotros-ellos. Mi objetivo es desafiar la visión racionalista e individualista que es dominante en la teoría política democrática, destacando el carácter colectivo y partisano de la acción política y poniendo de manifiesto el papel crucial desempeñado por los afectos en la construcción de identidades políticas. Para entender lo que entiendo por pasiones y su rol en la política, es necesario estar un poco familiarizado con el marco teórico en el que se basa mi enfoque. Por lo que voy a empezar esbozando las líneas principales de mi concepción de lo político. He sugerido establecer una distinción entre lo político, que está vinculado a la dimensión de antagonismo presente en todas las sociedades humanas, un antagonismo que puede surgir dentro de una gran variedad de relaciones sociales, ¿no? Eso es lo político. Y distingo eso de la política, que procura establecer un orden y organizar la coexistencia humana, pero en condiciones que son siempre atravesados, podríamos decir, por lo político, razón por la cual la política es siempre conflictiva. Podemos encontrar esta distinción entre lo político y la política en otras teorías. No pretendo de lejos ser la primera en hacer eso, pero no siempre con el mismo significado. De hecho, podemos distinguir dos modos opuestos de caracterizar lo político. Hay estos, para quienes lo político refiere a un espacio de libertad, de acción común. Eso en realidad se presenta como la concepción asociativa de lo político. Y hay otra concepción que se llama disociativa, que se refiere para los que consideran lo político como un sitio de conflicto y de antagonismo. Creo que es muy importante saber cuál es el punto de partida de la reflexión, porque evidentemente si uno parte de una visión asociativa, va a plantear algunos problemas y tener soluciones muy distintas de si uno parte por una concepción disociativa. Evidentemente me sitúo en la concepción disociativa y por eso quiero decir, bueno, a partir de allá es de allá donde yo hablo. La tesis que defiendo plantea que solo cuando se reconoce el carácter ineradicable de la división, es decir, la sociedad es siempre dividida, y la posibilidad siempre presente del antagonismo, solo eso, en esa circunstancia es posible pensar de una manera propiamente política y encarar el desafío que enfrenta la política democrática. Tener en cuenta la dimensión de lo político significa reconocer la existencia de conflictos que no pueden tener una solución racional. Y eso es exactamente lo que uno entiende por antagonismo, ¿no? Antagonismo es un cierto tipo de conflicto. Evidentemente hay conflictos que pueden tener resoluciones tipo racional, pero hay unos que no pueden. Y eso es lo que llamo antagonismo, y allá es precisamente lo que especifica el campo de lo político. Y eso es importante en el campo de lo político porque en el campo de lo político siempre se trata de hacer decisiones que requieren una elección entre alternativas que son indecidibles desde un punto de vista estrictamente racional. Por eso es que sobre eso se basa mi crítica de la democracia deliberativa, porque no es cuestión de estar discutiendo, liberando hasta el momento uno va a llegar al consenso, porque hay ciertos casos donde no se puede, no existe esa posibilidad de un consenso racional, ¿no? La vida política nunca va a poder, por lo tanto, deshacerse del antagonismo, ya que tiene que ver con la acción pública y con la formación de identidades colectivas. La política consiste en constituir un nosotros en un contexto de diversidad y de conflicto. No obstante, a fin de constituir un concepto nosotros, este
nosotros siempre tiene que ser diferenciado de un ellos. Y siempre existe la posibilidad de que bajo ciertas condiciones, ese nosotros, ellos, porque evidentemente toda forma de relación nosotros, ellos no es de tipo antagónico, ¿no? Es decir, hay, simplemente puede ser diferencias. Pero cuando uno habla del campo político, piensa que hay siempre la posibilidad que ese nosotros, ellos, se vaya a construir sobre la base amigo-enemigo. Es decir, que entonces eso allá es cuando ciertos conflictos realmente llegan a ser políticos. Por ese motivo, he sostenido que la cuestión crucial para la política democrática no es, como muchas teorías de democracia liberal lo plantean, alcanzar un consenso sin exclusión, porque eso en realidad equivaldría a crear un nosotros que no tenga un ellos. Y evidentemente eso lo acabo de decir, no es posible, porque no hay nosotros sin un ellos. Entonces, en este caso, la tarea fundamental para la teoría democrática es construir esa discriminación nosotros-ellos de una manera que sea compatible con las instituciones democráticas, con el pluralismo democrático y que no lleve justamente esa confrontación, la confrontación de tipo amigo-enemigo. Esto entonces es un primer punto, ¿no? Que quiero decir la ineradicabilidad del antagonismo, eso para poder pensar lo político. Pero para comprender de manera adecuada la naturaleza de la lucha política, también resulta necesario introducir otra categoría, la categoría de hegemonía. Evidentemente, como decía en la presentación, esas categorías de hegemonía y antagonismo son las categorías centrales que desarrollamos en el libro con Ernesto Laclau, hegemonía y estrategia socialista, ¿no? Ya son las dos categorías que realmente instituimos que lo político no se puede entender sino en referencia a lo antagonismo y la hegemonía. Entender lo político como la posibilidad siempre presente del antagonismo supone reconocer la indecidibilidad que impregna todo orden y la ausencia de un fundamento final. Por eso es que nuestra perspectiva ha sido llamada también una perspectiva postfundacionalista. Del punto de vista filosófico, la categoría de hegemonía se refiere precisamente a esta dimensión, ya que indica que toda sociedad es el resultado de prácticas que buscan instituir un orden, pero un contexto que es siempre un contexto de contingencia. Lo social, lo que uno llama lo social, está constituido siempre por prácticas sociales que tienen un origen político y que se han sido, digamos, sedimentando. Es decir, eso es un punto, me parece que es importante ver que esas prácticas sedimentadas ocultan los actos originarios de su institución política contingente y por eso parecen provenir de un orden natural, ¿no? Lo que existe hoy nos parece el orden natural, pero siempre todo orden es el resultado de prácticas hegemónicas que han sido sedimentadas. Eso me parece muy importante para el argumento que voy a hacer después. Esta perspectiva revela que todo orden es el resultado de la articulación temporaria y precaria de prácticas contingentes. Todo orden se establece mediante la exclusión de otras posibilidades y siempre es la expresión de una estructura particular de relaciones de poder. De ahí, entonces, su carácter político. Entonces, eso me parece una cosa, teoría, un punto teórico que tiene en la práctica cosas muy importantes. Por ejemplo, eso muestra que siempre hay alternativas a un orden existido. Y en términos, digamos, más general, esa idea que nos están tratando de meter en la cabeza que no hay alternativa a la globalización neoliberal es a partir de la perspectiva hegemónica. No, esa globalización es el resultado de prácticas, pero también pueden ser, digamos, transformadas, ¿no? Eso que es un punto teórico, pero que tiene una enorme cantidad de implicaciones directamente políticas. Bueno, eso entonces son elementos que desarrollamos, como lo decía, en hegemonía y estrategia socialista. Después de haber escrito ese libro,
al examinar la discusión entre teóricos democráticos liberales y al notar las limitaciones de la interpretación consensual de la democracia, porque yo, en el último capítulo del libro de hegemonía, nosotros defendemos la idea de reformular el socialismo como radicalización de la democracia. Entonces, por eso es que yo empecé a interesarme, bueno, ¿cómo hay que pensar la democracia para que se pueda radicalizar? Y por eso es que me empecé a interesar a la manera como se pensaba la democracia en la teoría política, ¿no? Y entonces empecé justamente a encontrar que había problemas con las dos concepciones principales. Había por una parte el modelo agregativo, por otra parte el modelo deliberativo, pero ninguno de los dos permitía concebir la posibilidad de una política hegemónica. Para dar cuenta de la ineradicabilidad del antagonismo y de la naturaleza hegemónica de la política, se necesitaba un enfoque diferente. Y es allá que estuve desarrollando el modelo que llamo el modelo agonista de la política, como una alternativa a esas dos perspectivas, digamos, agregativa y deliberativa. De acuerdo a ese modelo agonista, concebir la democracia pluralista de una manera que no niegue la dimensión antagónica, porque eso es lo que está negado en las otras teorías, supone concebir dos modelos posibles de manifestación de esa dimensión antagónica, o bien como una confrontación de tipo amigo-enemigo, o como una confrontación, es lo que propongo llamar adversarios. Y a esta segunda confrontación es la que yo llamo la confrontación agonista. La confrontación agonista difiere de la confrontación antagónica no porque supone la posibilidad de un posible consenso, sino porque el oponente no va a ser considerado como un enemigo que hay que destruir, sino como un adversario cuya existencia es percibida como legítima. Por cierto, sus ideas van a ser combativas enérgicamente, pero su derecho a defender esas ideas nunca va a ser puesto en cuestión, y uno va a aceptar también procedimientos, reglas para manejar esa confrontación. Esa confrontación que yo llamo agonista, lejos de representar un peligro para la democracia, es en realidad la condición misma de su existencia. Sin duda, la democracia no puede sobrevivir sin ciertas formas de consenso vinculadas a la lealtad, a lo que llamo los valores ético-políticos que constituyen su principio de legitimidad, y también a las instituciones en las cuales esos principios ético-políticos se inscriben. Pero debe también permitir la expresión agonista del conflicto, y eso requiere que los ciudadanos tengan la posibilidad genuina de elegir entre alternativas que son alternativas reales. Es decir, yo llamo eso un consenso conflictual, consenso sobre los principios ético-políticos, pero disenso sobre la manera como hay que interpretarlos e institucionalizarlos. Eso para mí es la lucha agonista. Lo que está en juego en la lucha agonista es en realidad la configuración misma de las relaciones de poder que estructuran un orden social, es decir, el tipo de hegemonía que construyen. Constituye una confrontación entre proyectos hegemónicos que nunca van a poder ser reconciliados de manera racional, ¿no? Eso me parece un punto fundamental. Algo que resulta central en esa perspectiva agonista es la afirmación según la cual lo que está en juego en la política es la constitución misma de las identidades políticas. Y acá, insisto, para mí esas identidades son siempre identidades colectivas. Y en la forma de la discriminación nosotros-ellos que se va a establecer. Y eso siempre implica un investimiento afectivo, ¿no? Entonces, eso ya es el punto que quiero desarrollar. Porque acá es donde entonces llegamos al papel de las pasiones en política. Creo que era importante hacer esta introducción un poco teórica para llegar a poder examinar justamente
el papel de las pasiones en la política. Porque este reconocimiento de las pasiones, entendía en el sentido que acabo de señalar, ¿no? Recuérdense, digo que son pasiones, son afectos comunes que están en juego en la creación de las identidades, nosotros, ellos. Bueno, ¿por qué eso es importante para el modelo agonista de la democracia? El hecho de destacar el rol de las pasiones, sin duda, será objetado, y ha sido objetado, bajo el argumento que esas pasiones pueden ser movilizadas en formas que van a socavar las instituciones democráticas. Bueno, eso es cierto, evidentemente. Y yo creo que eso es lo que lleva, explica el temor que lleva a muchos teóricos a excluir de las pasiones de la política democrática. Yo creo que toda esa gran discusión que hay hoy día sobre el populismo es porque justamente el populismo, movilización de las pasiones, necesariamente pone en cuestión la democracia, ¿no? Yo creo que eso es realmente una cosa que es muy difícil entender a partir de la perspectiva racionalista que es dominante en teoría política. Pero yo creo, y eso es una cosa que repetidamente he señalado, esa perspectiva, pensar de esa manera, es algo muy peligroso, ya que negarse a ofrecer canales democráticos para la expresión de los afectos colectivos prepara el terreno para su movilización en formas antagónicas. Por lo tanto, para una política agonista resulta vital concebir las condiciones bajo las cuales pueden generarse afectos comunes que vayan a ser orientados a la creación de un nosotros que sea diferente, un nosotros que no sea justamente, digamos, amigo-enemigo. Por supuesto, estoy muy consciente de que ese término pasión tiene hoy día una connotación bastante negativa, de la misma manera que el populismo también tiene una connotación negativa, porque el término pasión está percibido por muchos individualistas liberales como referido a afectos de una naturaleza irracional e indeseable. Pero es precisamente esa posición que yo quiero poner en cuestión. Para empezar, el estudio de las pasiones fue central en las reflexiones de filósofos del siglo XVII como Hobbes, Descartes, Spinoza o Pascal. Y es solo más tarde lo que van a ser desplazados por el racionalismo de la Ilustración que ese término de pasión va a adquirir una connotación negativa. Y hubo que esperar a Freud y el desarrollo del psicoanálisis para resucitar y reformular los temas que habían sido explorados anteriormente por los teóricos de las pasiones de comienzos de la Edad Moderna. Entre estos teóricos, como lo voy a mostrar en un momento, hay un autor que es particularmente relevante y es Spinoza, y las afinidades entre su noción de conato y la noción de libido en Freud han sido frecuentemente, digamos, señaladas. Para imaginar la creación de nuevas identidades colectivas, el psicoanálisis nos brinda ideas importantes que pueden ser muy fructíferas políticamente mediante su articulación con la perspectiva hegemónico-discursiva. Freud puso de relieve el papel crucial desempeñado por los lazos que él llama libidinales afectivos en los procesos de identificación colectiva. Como señaló en su libro Psicología de las masas y análisis del yo, la masa se mantiene cohesionada en virtud de algún poder. ¿Y a qué poder, pregunta Freud, escribir ese logro más que al eros que lo cohesiona todo en el mundo? Eso, entonces, es la posición que defiende Freud, que para Freud el lazo social es un lazo libidinal. En tanto, los afectos son concebidos como maleables
y susceptibles de ser orientados en diferentes direcciones. Esa es la manera como yo, digamos, me apropio a la reflexión de Freud. La tarea de una política agonista de tipo contrahegemónico va a ser fomentar los apegos afectivos libidinales que van a contribuir a la desarticulación del orden hegemónico existente, ¿no? Y a crear otras modos de identificación. Bueno, para plantear ese problema, es allá donde me parece que uno puede encontrar una fuente de inspiración en la concepción de los afectos en Spinoza. A saber, una distinción que hace Spinoza en la ética entre afección, él utiliza el término latín affectio, y por otra parte, afecto, término que él utiliza es affectus. Los cuerpos para Spinoza tienen la capacidad de ser afectados. Y desde su perspectiva, una afección, el hecho de ser afectado, es el estado de un cuerpo en la medida en que está sujeto a la acción de otro cuerpo. Cuando es afectado por algo externo, el conatus, acá les recuerdo que para Spinoza el conatus es el esfuerzo general por perseverar en nuestra existencia. Bueno, entonces, cuando está afectado por algo externo, el conatus va a experimentar afectos que lo van a llevar a desear algo y a actuar en consecuencia. Spinoza, como Freud lo va a hacer más tarde, considera que es el deseo que mueve a los seres humanos a actuar. Y él observa que lo que los hace actuar en una dirección o en otra son los afectos. Entonces, las afecciones, es decir, las prácticas en las cuales uno va a escribir los sujetos, van a producir cierto tipo de afectos y esos afectos van a producir deseos que van a mover los agentes sociales a actuar. Eso van a ver un momento, me parece muy importante para la cuestión de las prácticas artísticas. Considero que esa dinámica afectio-afectus es útil para concebir el proceso de producción de los afectos comunes y sugiero emplear esa dinámica para examinar los modos de transformación de las identidades políticas, concibiendo a las afecciones como el espacio en el cual lo discursivo y lo afectivo van a ser articulados en prácticas específicas. Bueno, acá, para evitar cualquier malentendido, quiero destacar que cuando utilizamos, Ernesto o yo, el término discursivo, no nos estamos refiriendo a una práctica relacionada exclusivamente con el habla o la escritura, sino a una práctica significante en la cual el significado y la acción, la materialidad, no pueden ser separados. Es mediante su inserción en prácticas significantes que son a la vez discursivas y afectivas que los agentes sociales pueden adquirir forma de subjetividad. Y esas prácticas significantes afectivas pueden ser de naturaleza variada, corporal, pero también de otro tipo. Lo que sugiero es concebir esas inscripciones discursivo-afectivas como brindando las afecciones, y terminado acá en el sentido de Spinoza, que van a dar lugar a los afectos, los cuales van a estimular el deseo conduciendo a la acción específica. De alguna manera así se combina el reconocimiento de que los afectos y el deseo desempeñan un papel crucial en la constitución de la subjetividad, con la afirmación que también constituyen las fuerzas motrices de la acción política. Bueno, ahora quiero pasar a abordar más específicamente el papel de las prácticas artísticas a partir de esa perspectiva. Pero antes de abordar directamente esa cuestión, quiero recordar una cosa que yo he dicho, bueno, muchas veces, pero bueno, tal vez algunos acá no están conscientes, no la han leído,
es que conforme al planteamiento que yo propongo, no se debe ver la relación entre arte y política como dos esferas constituidas por separado, es decir, por un lado tenemos el arte, por el otro lado la política, y que después hay que establecer una relación entre esas dos esferas separadas. En lo político hay siempre una dimensión estética y en el arte hay siempre una dimensión política. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, yo he criticado esa distinción que se hace muchas veces para hablar de arte político. Porque al hablar de arte político, se supondría que hay un arte que no es político, ¿no? Y justamente estoy afirmando, no, hay una dimensión política en todas formas de arte. Entonces, lo que he propuesto es más bien, en vez de hablar de arte político, hablar de arte crítico, para referirse justamente a lo que uno normalmente habla arte político. Porque al hablar de arte crítico, uno entonces no está suponiendo de que hay un arte que no es político. Hay arte que es político porque no es crítico, ¿eh? Por eso es que a mí me parece realmente que esa distinción entre arte político y arte que no, me parece que nos lleva en un callejón sin salida esa perspectiva. Desde el punto de vista de la teoría de la hegemonía, las prácticas artísticas desempeñan un papel en la constitución y en el mantenimiento de un orden simbólico dado o en su impugnación, es decir, en la constitución y el mantenimiento de un orden simbólico o en su impugnación. Y esto es la razón por la que tienen necesariamente una dimensión política. La política, por su parte, se refiere a la ordenación simbólica de las relaciones sociales, lo que el filósofo francés Claude Lefort llama la mise en scène, la puesta en escena o la mise en forme, puesta en forma de la coexistencia humana. Y en eso radica su dimensión estética. En varios textos he mostrado la relevancia de la concepción hegemónica de la política para la esfera de las prácticas artísticas. Por ejemplo, en mi libro Agonística tengo un capítulo dedicado a eso. Esa concepción revela que la participación en prácticas artísticas puede dar lugar a nuevas formas de subjetividad y que constituye un terreno importante para la construcción de identidades políticas. Al poner en evidencia el carácter discursivo de lo social, la concepción hegemónica revela cómo lo que entendemos por nuestro mundo es siempre el resultado de una hegemonía determinada. Eso quiere decir que lo que vemos como natural, lo que constituye lo que Gramsci llama el sentido común, siempre está construido por una variedad de prácticas hegemónicas. Esas prácticas no tienen lugar solamente en las instituciones políticas tradicionales, sino también en la multiplicidad de lugares que conforman lo que llama Gramsci la sociedad civil. Para Gramsci es en la sociedad civil donde una concepción particular del mundo está establecida junto con el sentido común, que consiste en una concepción específica de la realidad, ¿no? Lo que nosotros vemos como lo normal, lo que deseable, es el resultado siempre de unas prácticas hegemónicas. Es decir, no hay nada natural en eso. Y entonces, Gramsci siempre ha insistido sobre la centralidad de las prácticas culturales y artísticas en la formación y en la difusión de ese sentido común. No son las únicas prácticas que determinan el sentido común, pero para Gramsci tienen un papel central. Creo que ese marco permite entender el papel decisivo que pueden jugar las prácticas culturales y artísticas en la lucha hegemónica. Lo que está en juego en esa lucha es la transformación del sentido común, visto como el terreno donde se están construyendo formas específicas de subjetividad. Bueno, eso es una reflexión que ya he publicado, elaborado, pero en el presente contexto
quisiera prolongar esa reflexión sobre el papel de las prácticas artísticas en la construcción del sentido común, mostrando cómo eso se articula con la cuestión de los afectos que acabamos de discutir. Como lo hemos visto para Spinoza, es a través de las afecciones que los seres humanos van a experimentar afectos que los llevan a desear algo y a actuar en consecuencia. Y es sugerido considerar esas afecciones como el espacio en el cual lo discursivo y lo afectivo se articulan en prácticas específicas. Ahora bien, está claro que las prácticas pueden ser de diversas naturalezas, pero lo que quiero insistir acá es que una de las formas importantes son precisamente las prácticas artísticas. Por lo tanto, podemos concebir las prácticas artísticas como formas de afecciones, en el sentido de Spinoza, que van a producir en los que son afectados por ellas determinados afectos y que eso va a suscitar deseos y va a llevarlos a actuar de cierta manera. Como ven, encontramos de nuevo el punto hecho anteriormente respecto del papel de las prácticas artísticas y culturales en la formación del sentido común, pero esta vez con un énfasis un poco diferente. Por cierto, ahora se hace hincapié sobre el hecho de que es a través de la movilización de los afectos que las prácticas artísticas contribuyen a la construcción de nuevas subjetividades. Además de mostrar la importancia de las prácticas artísticas como lugar de construcción de identidades, se revela que es a través de la fuerza afectiva de esas prácticas que se puede activar la dimensión subjetiva. Ese punto me parece muy importante, creo que bueno, es un punto que puede ser controversial para algunos, pero porque es en realidad lo que distingue mi abordaje de las concepciones que presentan el efecto de las prácticas artísticas como siendo situado principalmente al nivel cognitivo. Hay toda una discusión al respecto, ¿no? de cuál, si es el cognitivo que es central, si realmente el objetivo de las prácticas artísticas es producir ciertos tipos distintos de conocimientos o a nivel cognitivo. Según la perspectiva que propongo, hay que visualizar las prácticas artísticas como una imbricación de elementos discursivos y afectivos. Para que se produzca una transformación de la subjetividad, no basta dirigirse al entendimiento a través de las ideas. Acá quiero insistir, no estoy diciendo que no hay un elemento cognitivo en las prácticas artísticas, pero realmente no es a ese nivel, el nivel cognitivo tiene que ser una consecuencia de la dimensión afectiva de los sentidos. Porque eso muestra que para que se produzca, entonces, como lo decía, esa transformación de la subjetividad, no es suficiente dirigirse a través de tratar de crear, digamos, nuevas formas, nuevas ideas. Para que esas ideas, no es suficiente, entonces no estoy diciendo que no hay que importar, no es suficiente, porque para que esas ideas adquieran fuerza, es necesario que se haga el paso a través de los afectos, de tal manera que se cristalicen en deseos. Por eso me parece central que hay que concebir las prácticas artísticas como procurando un cierto tipo de afecciones que van a producir modificaciones en las estructuras subjetivas y que eso nos permite entender de qué manera esas prácticas pueden permitir la formación de identificaciones que van a llevar a poner en cuestión la hegemonía dominante. ¿No? Porque acá, insisto mucho, se trata de crear nuevas formas de subjetividad, nuevas formas de identificación. Y en la identificación
La identificación no se hace únicamente al nivel cognitivo de ideas, hay necesidad de la dimensión afectiva en la identificación. Creo que para todos los que trabajan en el campo cultural y artístico y que quieren intervenir de manera crítica en ese campo, considero que esa perspectiva tiene consecuencias decisivas para poder vislumbrar su práctica de forma adecuada. Cuando se reconoce que lo importante es actuar sobre los afectos, no se puede privilegiar la dimensión cognitivo-conceptual. No se trata de producir conceptos, sino sensaciones afectivas, y no hay que dirigirse principalmente al entendimiento. Acá quiero decir, bueno, yo no soy en absoluto una deleuziana, pero hay un punto sobre el cual estoy absolutamente de acuerdo con Deleuze, y en el libro que escribió con Guattari, sobre qué es que la filosofía, él tiene un capítulo que es un capítulo muy crítico del arte conceptual, y él dice, no, pero el objetivo del arte no es de producir conceptos, hay que actuar sobre las sensaciones. Bueno, y es un punto en el cual yo absolutamente estoy de acuerdo con Deleuze. Eso también significa que, contrariamente a una concepción que es bastante difundida en ciertos círculos artísticos, el objetivo de la crítica no puede ser siempre una cuestión de identificación, ¿no? Como a través de ideas, ¿verdad? No estamos estoy en una posición de error, no, es un poco en realidad una reformulación de la vieja idea de la falsa conciencia, ¿no? Y que lo que hay que hacer es tomar conciencia a la gente que tiene falsa conciencia y entonces tener acceso a una verdadera conciencia. Bueno, evidentemente eso es una cosa que para nuestra perspectiva no tiene sentido, porque no existe esa tal verdadera conciencia, ¿no? Siempre son formas distintas de identificación que uno puede transformar, pero no se trata de encontrar una verdad detrás de una especie de ideología o falsa concepción. Entonces, por eso es que no se trata únicamente de identificación, de dejar de ser equivocado, sino que también se necesita la creación de nuevas formas de identificación, ¿no? Porque no existe esa idea que hay una realidad que exista detrás de la falsa conciencia. Hay que crear esa nueva forma de realidad. Porque eso implica, esa perspectiva de pensar de que hay ya nuevas identidades que sean disponibles una vez que uno ha desplazado las identidades existentes, que son identidades, digamos, equivocadas, ¿no? Pero no existen esas tales identidades ya verdaderas. Hay que construir otra forma de identidad, ¿no? Decir que la crítica, y eso acá evidentemente lo estoy hablando particularmente en el campo artístico, pero no se limita a eso, no puede limitarse en el momento deconstructivo. Es necesario procurar otra forma de identificación, y eso requiere suscitar afectos y deseos. No, me parece que eso es absolutamente central si uno quiere ver cómo las prácticas artísticas pueden contribuir a digamos, crear nuevas identidades y nuevas hegemonías. Bueno, acá llego a mi punto final. Para aquellos que quieren contribuir a una política radical de compromiso contrahegemónico con las instituciones neoliberales, una tarea importante consiste en cultivar una pluralidad de prácticas destinadas a erosionar los afectos que sostienen la actual hegemonía neoliberal. Dichas prácticas deberían apuntar a promover afectos comunes que desafían el modelo de sociedad existente. Una política contrahegemónica necesita la creación de un régimen diferente de afectos y de deseos, con el fin de generar una voluntad colectiva sostenida por afectos comunes
orientados hacia la promoción de otras relaciones sociales. Esto es lo que entiendo por la movilización de las pasiones. Yo hablo mucho de eso en mi trabajo, que movilizar las pasiones. Y yo considero que uno de los problemas fundamentales de los ciertos movimientos que se definen como de izquierda es su incapacidad de reconocer el papel crucial que juega en esa movilización de las pasiones en el campo de la política. Es algo que desgraciadamente los partidos populistas, acá hablo de la situación en Europa, no me estoy refiriendo a América Latina, pero en Europa es cierto que los partidos populistas de derecha entienden mucho mejor esa dimensión de movilización de las pasiones. Y creo que eso explica su éxito creciente en Europa. Por cierto, esos partidos han logrado en muchos países fomentar nuevas formas de identificación colectiva alrededor de una noción de un pueblo, pero pueblo que está construido sobre la base de una frontera que excluye los más desfavorecidos y que, por lo tanto, restringe la democracia en vez de radicalizarla. No estoy diciendo acá que no se trata de no construir frontera, evidentemente. Es decir, la estrategia populista es la estrategia que establece una frontera, porque no hay política sin frontera, no hay política sin nosotros, ellos. Pero esa frontera puede ser construida de manera muy distinta. Ciertas maneras excluyen, por ejemplo, los inmigrantes, una serie de categorías más desfavorecidas, y entonces, bueno, construyen en nosotros, que es el caso evidentemente del populismo de derecha, una manera, bueno, que se basada sobre las categorías étnicas o sobre la cosa, digamos, de nacionalidad, y bueno, y entonces eso es una cierta manera de construir la frontera. Y se trata, acá no, insisto sobre eso, decir no hay frontera. Sí, siempre hay frontera porque la sociedad es dividida y siempre va a haber antagonismos, pero se puede construir de otra manera, de una manera en la cual ellos no son los inmigrantes, sino son las fuerzas de la globalización neoliberal, ¿no? Y entonces construir de esa manera va a poder llevar a imaginar la posibilidad de radicalizar la democracia en vez de restringirla, que es el caso del populismo de derecha. Y insisto mucho, bueno, y eso evidentemente es el tema del libro que acabo de publicar para un populismo de izquierda. La manera de luchar contra esos movimientos no es acusándolos de populismo, condenando su recurso a los afectos y declarando que la política democrática tiene que estar basada exclusivamente sobre argumentos racionales y que es necesario eliminar las pasiones de la política. Yo no tengo la menor duda que esa actitud constituye el obstáculo central en la elaboración de una estrategia para salir justamente de la crisis que estamos viviendo hoy y que llamo el momento populista. El objetivo tiene que ser la construcción de otro pueblo, la creación de una voluntad colectiva, de un nosotros, alrededor de los cuales se cristalizan afectos dirigidos a profundizar la democracia. Y esa estrategia de construcción de la frontera política, de manera a poder radicalizar la democracia, eso es lo que yo llamo el populismo de izquierda que estoy defendiendo. Muchas gracias. Bueno, tú verás por la foto media ya, ¿no? Bueno, ya quienes nos dedicamos a las tareas artísticas hemos sido interpelados y seguramente vamos a salir de aquí a quienes no lo hicimos comprar el último libro de Chantal para ver si nos aporta algo más de lo que ya hoy inclusive nos aportó. Tenemos un segundo
por si alguien quiere hacer una pregunta, porque es muy tarde y ya tenemos que estar terminando, desalojando la sala. Pero si alguien quiere hacer una pregunta concreta, allá. ¿Quieres acercarte? ¿Llegamos? Hola, buenas tardes. Gracias, profesora Chantal. Quería preguntar si alguna vez ha concebido las instituciones políticas contemporáneas liberales desde una perspectiva contrahegemónica y que involucre más afectos y pasiones, no como por ejemplo están constituidos hoy los parlamentos puramente racionales. No estoy seguro que entienda, sí, porque me parece que de alguna manera toda mi charla era alrededor de eso. A ver, ¿me puede especificar? Sí, ¿O me quiere dar...? Como si alguna vez en su trabajo ha podido imaginar instituciones, no como las de hoy en día, sino que pudieran involucrar pasiones a nivel institucional, digo como… No, bueno, sí, no, mire, a mí me parece que no es al papel si uno va, si el objetivo es radicalizar la democracia, esa radicalización tiene que hacerse por la base, no somos los otros teóricos, hay que hacer eso, es realmente a través de prácticas participativas, hay que tener un objetivo, ¿no? Que es justamente cómo es que uno va crear un pueblo que va a articular una serie de demandas, por ejemplo, las demandas feministas con las demandas, digamos, antirracistas, con las demandas… Bueno, pero me parece que no hay que decirles, bueno, eso es lo que tienen que hacer. Esas instituciones distintas tienen que hacerse en la lucha, en las prácticas. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, bueno, porque me parece que era así como yo entendía su pregunta al principio, yo puedo pensar en ejemplos de movimientos que van en esa dirección, ¿no? Pero todavía, por ejemplo, definitivamente Podemos en España y la France Insoumise en Francia tienen completamente entendido esa importancia de la movilización de las pasiones, la necesidad a la vez justamente de crear nuevas formas de identificación, pero también el hecho de que eso se tiene que hacer con la gente ya donde está, ¿no? Que no, y por eso es que ya para el populismo de izquierda que yo defiendo, evidentemente no se trata de pensar en un partido que va a luchar, no, se trata, evidentemente se necesita una dimensión, digamos, partidista, porque uno de los puntos importantes de esa perspectiva es que hay que involucrarse con las instituciones para transformarlas, ¿no? Allá es mi gran diferencia con la estrategia de Negri, Art, Deserción, Exodus, bueno, que hoy día en realidad en el último libro, Assembly, están afortunadamente dejando un poco de lado y reconocen que el Estado es un sitio importante para luchar. Pero mi posición siempre ha sido que hay que involucrarse en las instituciones para defenderlas, y para eso hay que llegar al poder, y entonces para eso uno va a llegar al poder democráticamente, hay que involucrarse con las elecciones, pero está esa dimensión, pero evidentemente en la otra dimensión es llegar al poder, pero no para guardar, ocupar el poder allá dejando todo. Y por eso es que está la dimensión necesaria de parte movimiento, ¿no? La articulación con los movimientos sociales. Porque es a través de esa articulación que se van creando, prefigurando, digamos, de alguna manera nuevas formas de instituciones que van a permitir esa radicalización de la democracia, ¿no? Pero eso es un proceso, bueno, se hace camino al andar, ¿no? Como dice el poeta. Así que, bueno, y no es, yo estoy absolutamente en contra de establecer lo que llama en inglés blueprint, así, eso no, eso no. Y además, por ejemplo, una cosa que llegué a la conclusión, porque estoy en realidad
participando, siguiendo muy de cerca 3 experiencias en Europa, la de Jeremy Corbyn, 3 experiencias que son de populismo de izquierda, ¿no? Jeremy Corbyn en Gran Bretaña, la France Insoumise de Mélenchon y Podemos. Y yo me doy cuenta que las luchas siempre se inscriben de manera diferencial según los distintos contextos. La especificidad de la sociedad inglesa, del Labour Party, si llegan al poder, van a establecer una forma de radicalización en la democracia que van a ser distintas que las que puede hacer Podemos, dado la historia de España y la France Insoumise. Entonces, por eso que no se trata de decir, bueno, eso, populismo de izquierda, eso es lo que tiene que hacer. No, populismo de izquierda es una estrategia para poder realmente romper con la hegemonía neoliberal que para mí está definitivamente en crisis. Pero, como decía Gramsci, bueno, lo viejo está muriendo y lo nuevo todavía no está listo. Y una cosa que hoy día se repite mucho, en ese interregno pueden nacer muchos monstruos, ¿no? Entonces, realmente lo importante, la estrategia de populismo de izquierda es para tratar de actuar para crear romper con la hegemonía neoliberal, crear las bases de otra hegemonía que va a permitir radicalizar la democracia, pero la manera como se va a establecer va a ser muy distinta según los distintos países. Bueno, fíjense, por ejemplo, acá en América Latina, refiriéndose, por ejemplo, a los movimientos, los gobiernos nacionales populares, bueno, son distintos. Por ejemplo, la situación, no hay un modelo, una cosa es crear una solidaridad a nivel latinoamericano, pero eso no quiere decir que, bueno, las cosas se hacen de manera en Argentina, se hicieron de manera en Ecuador. Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y por eso es que también tengo problemas con cierto tipo de izquierda que piensa, bueno, ya sabemos, es el socialismo, hay que establecer el socialismo, y bueno, entonces ya sabemos a dónde vamos. No, yo creo que uno tiene el objetivo de radicalizar la democracia, pero eso se va a hacer de manera distinta y sobre todo se va a hacer a partir de la participación, de la imaginación de la gente, que ellos van a pensar justamente cómo la movilización de los afectos va a crear nuevas formas. Sí, a mí me gusta mucho la idea de prefiguración en ese sentido, ¿no? Porque van imaginando ya en la lucha serie de cosas que van a poder después poner en práctica cuando llegan al poder. Bueno, gracias. Ahora sí, le damos las gracias y gracias a ustedes también por habernos acompañado.